La enseñanza siempre ha sido mi gran pasión y juntando pasión y aventura es como conseguí mudarme a Oregón. Soy Isabel García Cánovas, aunque para mis alumnos soy maestra GC. Isabel, Hola. ¿qué haces tan lejos de casa, madre mía? Pues vine aquí de profesora visitante desde Zaragoza, del barrio de Las Delicias, y aquí llevo 5 años ya. En Corvallis es la 10ª ciudad más grande de Oregón y tiene como unos 58.000 habitantes, es un poquito más que Huesca. ¿Y por qué elegiste Corvallis? Pues más bien Corvallis me eligió a mí. Me llamaron para una entrevista de la escuela y como al final me dieron el trabajo, pues me vine aquí. Estoy viendo aquí esta rana que recuerda un poco a la de Ranillas. Sí, aquí tenemos Ranillas, aquí en la misma esquina. Entonces hay esculturas de diferentes artistas locales o de Oregón. Es una cosa que la ciudad está muy orgullosa de ello y siempre la promueven. Y muchas tiendas pequeñitas que solo tienen cosas de artistas locales. ¿La gente en Corvallis de qué vive? Está todo muy ligado a la universidad y las empresas que se crean en la universidad. Es muy grande, el campus está un poco más para allá. Bueno, podemos ir a verla si queréis. Claro, nos acercamos. Este es el barrio universitario de Corvallis. La universidad trae mucho trabajo y también muchos estudiantes. Tiene como 200 titulaciones entre pregrado, posgrado y después especializaciones. ¿Es muy caro estudiar en Estados Unidos? Cuando estás estudiando aquí, el año te puede salir por $30.000, que son como 27.000 euros. ¿Eso en una universidad pública? Sí, esa es la pública. La privada te puede costar $50.000, que son como 45.000 euros. Cuando empiezan la universidad piden créditos que se supone que empezarán a pagar cuando empiecen a trabajar. Lo que por aquí no estoy viendo muchas facultades. No, porque esta es la zona residencial de la universidad. Todo lo que ves aquí a tu alrededor son casas de fraternidades, que son donde viven los estudiantes que pertenecen a esas hermandades. ¿Fraternidades? A mí esto me suena de las películas americanas. Sí, la verdad es que es bastante típico aquí, sí. ¿Qué es una fraternidad? Es como una especie de club. Si tú quieres pertenecer a una fraternidad, te tienen que invitar, esa es tu residencia y pagas tu alquiler por esa residencia. ¿Y qué ventajas tiene ser de una fraternidad? Pues más que nada la camaradería, tienes como una familia lejos de tu familia y los valores que al fin y al cabo buscan gente afín, vas a acabar teniendo una amistad de toda la vida con ellos. ¿Podemos ver una fraternidad por dentro? Podemos llamar a la puerta a ver si nos abren. Ay, a ver si tenemos suerte. Hola. Hola. Hello. ¿Podemos entrar? Yes, of course. Muchas gracias. My name is Hassan and I'm the president of the fraternity. ¿Cómo os llamáis? Theta and Chi and means resolute man. It started in 1856 in Vermont and right now there are over 160 different houses across colleges in the United States. ¿Puedes enseñarnos un poco cómo es una fraternidad por dentro? Yeah, so this is the living room here. We have TV, piano. That piano is very old. In here, this is the dining room. It's a little messy right now, but this is just the first floor. House parents that live in here. Los padres de la casa supervisan y les ayudan con las responsabilidades y todo eso. This is a nice study room. It's quiet all the time. Sí, aquí en la biblioteca tienen todos sus libros que puedas necesitar en la universidad y así no tienes que pagar por ellos. Nosotros lo que conocemos de las fraternidades sobre todo son las fiestas. ¿Son como en las películas o no? Sí, un poco. Muchísimas gracias por enseñarnos la fraternidad. Estudia y no te vuelvas muy loco en las fiestas. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora mismo estamos en el sur de Corvallis, se llama Southtown, y estamos como a 5 minutillos del centro en coche, y aquí es donde vivo yo, un poco más al sur, y donde está mi escuela. ¿Cómo has llegado a ser profesora en Estados Unidos? Pues me presenté a profesores visitantes, me hicieron una entrevista por Skype y me dieron un trabajo. ¿Y qué tal cobra un profesor en Estados Unidos? Es uno de los sueldos más bajos para la cantidad de horas, unos $3.500, 3.200 o algo así, euros. ¿Esto que tienes aquí qué es? Una casita con libros que los niños pueden coger uno y leerlo y volverlo a dejar, o coger uno y dejar otro que ya se han leído. Es una biblioteca gratuita que siempre está en funcionamiento. Y veo que está en español. Como somos escuela bilingüe y de inmersión dual, en español todo. Esta es mi escuela, la Escuela Lincoln. ¿Aquí es donde tú trabajas desde hace? 5 años que llegué aquí. La gente aquí es buena compañera, muy amable. Me dieron muebles, me ayudaron con la mudanza. ¿Hay muchas diferencias entre un colegio americano y un colegio español? Muchísimas. Empezando ya solo por el sistema, que es tan diferente. Se trabaja muy individual con tu propia clase y no cambias de curso como en España, que se hace un poco el ciclo ni nada de eso. Esta es mi clase. Buenos días. Buenos días.
Buenos días. Vamos a hacer, en España se llama una asamblea, aquí le dicen círculo de comunidad. Es como siempre, bienvenida a nuestro círculo, después tenemos lengua, después de lengua, ¿qué tenemos? ¿Antes de matemáticas? No me puedo creer que se te haya olvidado el recreo. Vaya aula más chula tenéis. Sí, la verdad es que está bastante bien equipada. Tenemos nuestras pizarras digitales y tal. Todos tienen un iPad que pueden usar aquí en la clase. Cada alumno tiene un Cada iPad. alumno tiene un iPad. No teníamos suficiente material en español impreso, entonces mediante el iPad pues podíamos darlo a todos los estudiantes. Tenemos fregadero y tal, y como nosotros también cocinamos aquí, pues ¿Cocináis en el aula? sí, tenemos el fuego, todos los utensilios para cocinar. Son clases muy participativas. Sí, esta es mi compañera Sami. Encantado. Nice to meet you. ¿Cómo es trabajar con Isabel? It's amazing. She's a well-trained and well-liked professor. Están hablando muy bien de ti, ¿eh? Es que me quiere mucho. Aquí trabajamos codo con codo. Si no te llevas bien con tu compañera es bastante difícil trabajar. Veo por allí, eso es una canción de Los Secretos. Tenemos la letra así, pues a veces también para el lenguaje y eso nos sirve. ¿Les has enseñado alguna canción de algún cantante aragonés? Pues hacemos Amaral un montón. ¿Pueden cantar ahora una canción de Amaral? ¿Cantamos Amaral? Igual que tú, mares igual que tú, igual que vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Nos hemos puesto campestres. Sí, porque estamos a las afueras de Corvallis, en esta zona de Oregón, es hablar de granjas. Cuando la gente tiene sus cultivos, le gusta también venderlos a sus vecinos. ¿Qué tipo de cultivos hay en la zona? Hay mucho pues de hoja verde, hay cale, alguna hortaliza. En invierno hay poquito, en verano pues hay un montón de lo que nosotros llamamos frutos del bosque, hay muchísimos, pero que sales a pasear por el parque y te puedes traer una cesta. Así que la gente que tiene sus huertos pone carteles en la carretera y te invita a que vengas, que los recojas y los compras al peso. ¿Y este sitio en el que estamos ahora qué es? Pues esto es la granja de Midway, se llama. Tiene mucha fama porque las cosas que tienen aquí son muy naturales y muy orgánicas. Aquí está Cintia, que nos va a presentar a su vaca. ¿Ella es la dueña de la granja? Sí. Hola, Cintia. Hola. Encantado, nice to meet you. Nice to meet you. Tienes una mascota muy grande. Yes. A lot of people have horses. I have a cow. Would you like to feed her? Sí. ¿Te vas a atrever? And she'll get it. Ok, ya, that was easy. ¿Qué tal? ¿Cómo es la experiencia? Pues muy áspera. Cintia es la dueña de la granja. Vosotros vendéis productos naturales aquí. No sé si podemos echar un vistazo a la tienda. Inside the store. Yeah, absolutely. Esta es la tienda donde venden todo lo que hacen. Este estante es muy especial porque tiene conservas de un montón de verduras, coliflor, cebolla, pepinillo, zanahorias, aquello me parece que es calabacín, recetas tradicionales que ya prácticamente nadie hace. Solamente las abuelas ya saben hacer esto. ¿Y todo lo hacen aquí? Todo lo hacen aquí, a mano. ¿Es más caro comprar aquí que en una tienda normal? Pues aquí, por ejemplo, un kilo de manzanas pueden ser como 1,70 €. Una de las conservas especiales son 8 €. Sí, es más caro. Lo que pasa que como es todo natural y orgánico... ¿Lo hacen aquí? Sí, lo hacen todo aquí, desde que lo plantan hasta que lo recogen y lo embotellan. Y tenemos aquí, Piper nos va a enseñar cómo lo hacen. Hola. Tú eres la encargada de envasar las conservas. Yes. First, we harvest all the vegetables that you've seen around, and then we clean them and chop them up. We put them in the jars with different spices. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? About 2 years ago. It takes about a year to learn everything that goes on in the farm because everything changes based on the season. O sea que estás contenta, no quieres cambiar de trabajo. No, I love what I do. Muchísimas gracias. Yeah, you're very welcome. Hemos cogido el coche y nos hemos ido a la costa. Pues sí, a una horita solamente de Corvallis está Newport, que es un pueblo de costa, de la costa del Océano Pacífico. Tiene unos 10.500 habitantes y aquí venimos cuando en Corvallis hace muy malo porque aquí suele estar más despejado. Es muy distinto vivir en la costa que vivir en el interior. La actividad económica que hay en el interior es muy diferente a la que aquí hay y está muy basada en la pesca. Se comerá bien entonces. Se come muy bien. Tienen un pescado muy bueno, que eso es algo difícil de encontrar. Por ejemplo, nosotros en Corvallis no hemos tenido pescadería hasta hace como 2 semanas o 3. Todo el pescado que comprabas pues tenía que ser congelado del supermercado, pero nada, fresco
fresco. Esto no tiene nada que ver con Salou. No, nada que ver con Salou. Aquí hay tiburones, el agua está muy fría, entonces si no eres surfista, se vienen a la playa a ver el mar y a estar en la arena, pero no a bañarse como hacemos nosotros allí, no mucho. Pero no solo viven pescadores en Newport. No, no solo viven pescadores aquí, hay algunos visitantes que son muy interesantes que me gustaría presentároslos. Cada invierno nos visitan los leones marinos a pasar aquí el invierno, que vienen de California. Vienen aquí sobre todo los machos. Ya los oigo. Son muy peleones. Vaya pedazo de animales, son enormes. Pueden llegar a pesar 450 kilos y medir hasta 2 metros. ¿Te gustan a ti los animales, Isabel? Me gusta más verlos que estar muy cerca, pero sí me gustan. Está viendo una pelea aquí, Isabel. Que se habrá subido uno que no tenía sitio. Aquí el espacio al sol está escaso. Bueno, es que hay mucha gente viendo los leones marinos. Hola. Hi. ¿De dónde sois? I'm from Denver. I'm visiting. ¿Y qué te parece? Oh, it's awesome. I mean, they get to sit around and bathe in the sun all day. I wish I could do that. ¿Él es tu hijo? ¿Eres un tiburón? ¡Wow! Aquí hay un hombre que ha tirado y parece que está pescando algo, a ver si nos lo puede enseñar. Sí, algo sale de aquí. ¡Wow! Se le pone de cebo muslos de pollo, ¿lo ves? Y trozos de pescado. Red rock crab. Son cangrejo de roca rojo. Not the best. No, que vas a pisar uno, ¿eh? ¿Te dan un poco de Que miedo no, o me lo parece? a mí no me gustan nada. Volvemos a estar en Corvallis. Sí, otra vez hemos vuelto a Corvallis porque habrá que terminar el día con una buena cena. ¿Y dónde nos estás llevando a cenar? Vamos a venir al Sky High, que es un sitio que nos gusta mucho. Nos. ¿A quién te refieres? Pues están ahí esperándonos mi marido, mi hija, mi padre y unos amigos. ¿Cuánta gente? ¿Pero tu padre qué hace aquí? ¿Vive aquí? No, mi padre está de visita. Suelo venir una vez al año y he venido a pasar un mes aquí. ¿Es aragonés usted también? Sí, yo nací en Ateca, en un pueblo de Zaragoza. Ah, entonces es una mesa de aragoneses. Por supuesto. Y él es tu marido, Óscar, que es el padre de Sofía. ¿Qué te pareció la idea de Isabel de veniros a vivir a Estados Unidos? Pues a vivir una aventura, nunca habíamos estado aquí y dijimos, venga, vamos, aquí a quedarnos. Y ellos son amigos tuyos que has conocido aquí. Susan me salvó mis primeros meses de maestra aquí porque era mi mentora y Scott es su hermano y es el dueño de todo esto. Ah, Scott, entonces eres una persona importante. Sí, claro. ¿Qué se come en este restaurante? Pues hay un montón de comida típica de bar americano. Hemos pedido, por supuesto, hamburguesas. También han pedido mejillones y una hamburguesa de salmón, que son de aquí de la costa del Pacífico. Yes, please. Vamos a ver cómo se hace una hamburguesa típica norteamericana. Well, this is our beef. It's from Carlton Farms, which is in eastern Oregon. ¿Cómo está condimentada la carne? Just kosher salt and black pepper. Supongo que hay mucha competencia de hamburguesas en la zona. Oh yeah. ¿Cuál es el secreto para que el negocio funcione? Consistency, as fast as possible. Por aquí viene tu cena. Aquí está mi cena. Como es de mala educación hablar con la boca llena, Ajá. os vamos a dejar. Muchísimas Muy gracias. bien, pues decimos adiós. Un beso a toda la familia y todos mis amigos que todavía están por allí. Nos vemos pronto. Nos vemos cuando volváis. Adiós. Adiós, chicos. Dile adiós, Sofía. Dile adiós.